Muy buenas noches, amada iglesia, amados hermanos. Estamos un martes más ahora, porque de los jueves pasamos a los martes y ahora estamos en vivo, ¿sí? Así que ya ahora, en los meses anteriores estábamos grabando por tema de los horarios, pero ahora ya estamos en vivo todos los martes, los venimos anunciando desde el jueves pasado. Así que hoy martes a las 8 ya estamos en vivo por los próximos martes si esto no cambia. Estamos acá con Alberto y con Andrés. Saluden. Muy buenas noches, Dios le bendiga, iglesia. Espero se encuentren bien y aquí estamos para meditar la palabra del Señor. Nuevamente, gracias a Dios, nuevo día, en vivo y en directo. Así que hoy pueden comentar, pueden mandar dejar mensajitos, saludos. Así que agradecido a Dios porque un día más podemos estar alrededor de la palabra. Así es. Así que no anda el monitor acá. Así que antes de arrancar, vamos a hacer una oración, Andrés. Así Amén. ¿Cómo no? damos comienzo. Oramos al Señor. Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu presencia y te damos gracias por esta oportunidad de poder meditar tu palabra, esta palabra que deleita nuestro espíritu, pero también nos confronta con la realidad en este cuerpo mortal que tú nos has dado, de que cada día hacer morir nuestro yo, nuestro ego, para que habites tú y que sea tu palabra la que sea glorificada, honrada, respetada y obedecida para la gloria y honra de tu nombre. Acompáñanos en esta hora y lo podamos compartir, sea de bendición para todos los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Así como recién decíamos, estamos los martes, ¿sí? Nuevamente, Ya- así habíamos arrancado. al Así principio. habíamos arrancado a las 8, así que No, habíamos arrancado más temprano, más temprano, a las 7 a arrancamos. las 6:30. Ah, 6:30. Ah, mira, bastante temprano. Qué memoria. Pero bueno, ahora no. Ahora pusimos- volvimos de vuelta al primer amor, ¿no? Digamos. Así que bueno, hacemos un resumen, Recemos. tío, de lo que veníamos. Estuvimos viendo el programa pasado, que fue el anterior, no el otro. ¿O sí? ¿El anterior? Sí, No, el anterior lo hicimos grabado, está bien. hicimos grabado. Estuvimos viendo ejemplos de rebeldía, ¿sí? Miramos el comienzo de la rebelión con Adán y Eva, cómo la serpiente engañó a Eva con su astucia y logró que Eva salga del principio de la autoridad, porque ella tenía una autoridad, ella había sido puesto bajo sujeción de su marido y ella tomó decisiones por sí misma, no consultó con su marido y eso trajo desobediencia. No solamente ella desobedeció, sino que incitó. Y un punto importante que fue lo que vos también mencionabas, que Dios le manda a Adán la ordenanza de que no coma y luego viene Eva, ¿no? Exacto, y Adán tendría que haber instruido a Eva, no sabemos cómo la instruyó, pero sí sabemos que no estaba muy claro el mandamiento en Eva, pero también vemos que recién cuando Adán pecó, ellos se dieron cuenta. O sea que Dios respetó la autoridad. Amén. Si Adán hubiera pecado, tal vez hubiera sido otra historia. Pero bueno, acá estamos. Y luego esa rebelión se transfirió. Y así Y ahí de tenemos. generación en generación. Estuvimos viendo la rebelión de uno de los 3 hijos de Noé, de Cam, que no respetó a su padre, vio su desnudez y fue corriendo a contárselo a los demás. Y sus 2 hijos vinieron de espalda y lo taparon, lo cubrieron. Entonces Noé después, como era profeta, él profetizó que sobre Cam venía una maldición, que de hecho se cumplió en su hijo y en las generaciones siguientes, ¿no? Realmente hasta el día de hoy los descendientes de Cam están en una situación bastante triste, que son la parte de África más que nada, ¿no? Toda la zona de África, todas esas son descendientes de Cam. Luego vimos ya en Israel una rebeldía de 2 hijos de Aarón, que era el sacerdote, Nadab que y fueron Abiú. Nadab y Abiú, que ellos se les ocurrió prender fuego en el altar, cosa que Dios no le había mandado, porque el fuego del altar lo había encendido el Señor. Entonces no había que prender otro fuego. Entonces dice la palabra. Cualquier otro fuego era extraño, por eso Exacto. dice fuego extraño. Y entonces, como ellos tenían conocimiento, ¿verdad? Porque habían sido instruidos en la forma en que tenían que servir a Dios, salió fuego del altar y los mató. Y Dios emitió un juicio, ¿sí? Como sentando un precedente para lo que iba a venir, porque fue el comienzo, ¿no? Siempre Dios a veces cuando comienza, lo mismo pasó con Ananías y Zafira, ¿no? Marca un límite, ¿verdad? Como diciendo, bueno, no se pasen de esta raya. Hasta acá llegamos.
Y Moisés le dijo a Aarón que ni siquiera hiciera duelo, que ni se quejara, ¿no? Porque lo que hizo Dios era justo. Entonces, vemos otro ejemplo. Y luego vimos un ejemplo de Aarón y María, de los hermanos de Moisés, mayores, pero que cuestionaron su autoridad espiritual. No fue una cosa familiar, sino que cuestionaron. Dijeron, ¿por qué él está al frente de la congregación y no nosotros? Y resulta que Moisés estaba ahí porque Dios lo puso. Entonces Dios se enojó con Aarón y con María y sufrió. Aarón quedó sin capacidad para interceder y María quedó leprosa. Y Moisés oró y le pidió a Dios que la perdone, y Dios la perdonó, pero tuvo 7 días fuera del campamento. Y retrasó también al pueblo, obviamente. Por tanto, todo el pueblo quedó parado durante 7 días, porque María tuvo que cuestionó con quién se había casado. Usó el hecho de que Moisés no se había casado con un israelita, y es lógico que Moisés no se case con un israelita porque él se fue al desierto, prófugo, y entonces no había israelita. La única que estaba era la hija de Yetro. No tuvo mucha elección. Así que, y eso usó, ¿no? Porque a veces, lo mismo que Cam, usó el error de su padre para manifestar una rebeldía. En este caso eran los hermanos. Claro, entonces es que tremendo cuando vemos el error en la autoridad. Lo primero que pretendemos es descalificar la autoridad por el error, y no es así, porque hay una autoridad dada por Dios. Claro. Y luego una rebelión ya más grande, ¿sí? Porque Datán, Abirán y Coré, con 250 príncipes, se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Y Moisés trató de convencerlos de que estaban equivocados, pero no hubo caso. Y en ese caso también, Dios ejecutó un juicio y abrió la tierra y los tragó vivos. Y después, que no lo vimos, después se rebeló todo el pueblo. Todo el pueblo. Y también vino mortandad. Muy bien. Entonces vemos que la rebeldía siempre trae muerte, que la rebeldía siempre trae ruina, que la rebeldía trae mal. Y que esa última rebeldía que decíamos no fue donde venían las serpientes venenosas, que después luego Dios le manda a Moisés a hacer la serpiente, no de imagen, que era representado a Cristo. Exacto. Dios le mandó a Moisés levantar una serpiente de bronce, y todo el que miraba a la serpiente de bronce era salvo de la muerte. Y Jesús dijo, usó esa figura, dijo, así como fue levantada la serpiente de bronce en el desierto, es necesario que yo sea levantado. Hablando de la cruz. Amén. De la cruz donde vino la salvación. Así que eso Muy fue bien. lo que estuvimos viendo. Amén. Y ahora se viene vamos a ver la actitud obediente, ¿no? Sí. Lo contrario. Sí, lo contrario a lo que veníamos viendo la semana pasada. Y vamos a arrancar por David. No, la actitud obediente de David. ¿Leemos los textos, pastor? Sí, cómo no. Leo yo, 1 Samuel 24:4 y al 6. Dice, entonces los hombres de David dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y 1 Samuel 26, del 9 al 11, dice, y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegare para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, porque toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Y en 2 Samuel 1:14 dice, y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Y en 2 Samuel 4:9, David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beorita, y les dijo, vive Jehová,
que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo que aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo le prendí y le maté en Siclac en pago de la nueva. ¿Cuánto más, pues, he de demandar yo su sangre? ¿Cuánto más estos hombres malos que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en un sepulcro. Hasta ahí nomás. Qué bárbaro, ¿no? Entonces esta es la historia, ¿no? Que vamos a ver la actitud de David. Sí. Pero, en las distintas circunstancias. ¿no? Y para las personas que capaz que nunca escucharon la historia esta, hacemos un resumen más o menos que dice el texto, ¿no? Pero era David que estaba siendo perseguido. Claro, David había sido ungido por rey, por el profeta Samuel, porque Dios había desechado a Saúl, como ya lo vimos en otra oportunidad, que Saúl fue desobediente a Dios en su mandamiento, entonces Dios le dio otra oportunidad y luego volvió a desobedecer, entonces Dios le dijo basta. Entonces le dijo a Samuel, basta, he desechado a Saúl. Así que andate a la casa de Isaí y ungime al que yo te diga. Y entonces Dios le marcó a David. Y David fue ungido. Y primero, él fue lleno del Espíritu Santo, mató al gigante, salió a su fama, se hizo popular. Saúl también le dio su hija, llegó a ser yerno del rey. Pero, como las mujeres le hicieron una canción... en la cual decía que David mató 10.000 y Saúl mató 1.000, eso hizo que el corazón de Saúl, que ya se había apartado el Espíritu Santo de Saúl y un espíritu malo lo atormentaba, entonces en su envidia propuso matarlo a David. Y entonces lo anduvo persiguiendo por todos lados. Y en estas dos oportunidades que citamos hoy, David tuvo oportunidad de matarlo a Saúl, pero no lo hizo. Y luego, cuando vinieron a avisarle que el rey había muerto en batalla, pensando que el rey lo iba a felicitar, este hombre también murió. Y luego los otros rebeldes israelitas, queriendo congrasarse con el rey, diciendo, el rey Saúl era enemigo de David, ahora vamos a hacer algo bueno, lo mataron al hijo de Saúl pensando que David le iba a dar un premio. Sí, mire el premio que le dio, le cortó la cabeza. Sí. O sea, y hizo duelo por Saúl y por Jonathan. Y los trató como lo que eran. Qué corazón. Sí, porque Saúl, más allá de que después se desvió, él había peleado las batallas de Dios y había ganado batallas. Sí. O sea, en un momento dice que donde quiera que salía volvía victorioso. Sí. O sea, el principio de Saúl fue bueno. Exacto. Pero entonces David honró eso de Saúl y fue fiel. Y también después con el hijo de Jonatán también tuvo misericordia. O sea, generalmente antiguamente cuando un rey moría, el otro rey que asumía, lo normal era que mate a toda la descendencia. Sí, a toda la familia. Para que nadie reclame el trono. Claro. Pero David hizo todo lo contrario. Qué cosa. Porque tenía un corazón... Bueno, la Biblia dice, conforme al corazón de Dios. Qué cosa, ¿no? Así que bueno. Bueno, en el estudio anterior vimos cómo el rey Saúl desobedeció a Dios y el Señor escogió otro rey que fuera obediente. Este rey se llamó David y Dios lo ungió y lo puso bajo autoridad del rey Saúl. Al principio Saúl se agradó de David, pero luego entró un celo en él y lo quiso matar, tratando de anular el decreto de Dios. Y esto colocó a David en una posición muy difícil. En una de esas persecuciones Saúl entró en una cueva donde estaba escondido David. Sus compañeros le incitaron para que le mate a Saúl y se ponga en lugar de él. Pero David no se atrevió a levantar su mano contra la autoridad, porque era sensible a la voz del Espíritu. ¿Estaba mal que David ayudara a Dios a cumplir con su propósito? Esto es una cosa que a veces se escucha, ¿no? No, hay que darle una mano a Dios. No, Dios no necesita. Hay que darle una mano, porque si Dios no lo hace, lo hacemos nosotros. Oh, Señor. O mismo también la ímpetu, ¿no? De querer hacer algo para Dios y como tratar de... O el sentido de justicia natural te puede llevar a equivocarte. Sí, porque David era inocente, David no había hecho nada malo. Claro. Estaba perseguido injustamente.
Es más, ni siquiera buscó ser el ungido de Jehová. Él estaba cuidando las ovejas de su padre. Lo llamaron a una fiesta y no entendía nada. Cuando llegó, vino Samuel, lo ungió. O sea, no era que, bueno, vos decís, bueno, David quería ser rey, entonces, bueno, hay que pagar un precio, qué sé yo, ¿no? No, David simplemente, todo esto era solamente por el llamado de Dios. Claro. Pero qué bueno es que David, el Espíritu de Dios que estaba en él, sobre él, porque vino el Espíritu Santo cuando él fue ungido con el aceite santo, le guió. Porque él, los amigos de él le dijeron, mira, hasta parecía de Dios, ¿no? Porque muchas veces digo, esto debe ser de Dios. Bendición del cielo. Sí, porque estaba solo el rey, ni se imaginaba el rey que el otro estaba ahí escondido. Y entonces era muy fácil matarlo. Pero solamente le cortó el borde del manto y se turbó. Solamente por eso. Y entonces le dijo, no, yo no voy a hacerlo. Y qué lección, ¿no? Porque muchas veces nosotros queriendo, entre comillas, que se cumplan los planes de Dios, somos capaces de matar a cualquiera. Tenemos ganas de mover un poco las piedras y todo, ¿no? Pero bueno. Que quizás hoy no matemos de esa forma, ¿no? Como era en aquel tiempo, que era con una espada, lo traspasaban, listo, se acabó. Pero podemos matar con nuestra lengua, hablando mal de nuestro prójimo, hablando a la espalda y todas esas cosas, ¿no? Los amigos de David pensaban que era un plan de Dios, pero no lo era. No. David se negó a sí mismo y no quiso rebelarse. Si David hubiese aprovechado las circunstancias y de esa manera hubiera llegado al trono, no hubiera sido mejor que Saúl. Hubiera sido igual. Igual, claro. Porque dice la palabra que al mal no le podemos pagar con el mal, No. sino que al mal se lo vence con el bien. Amén. Entonces David puso por obra esa palabra y le hizo bien. Amén. Al cortarle el borde del manto se turbó. La sensibilidad espiritual de David era grande. Hoy nosotros tal vez no estamos dispuestos a matar a nadie, aunque Juan dice que el que no ama a su hermano es homicida. Esto habla primera de Juan 3:15. Acá está el texto. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Tremendo, ¿no? Pero le cortamos el borde del manto cuando hablamos mal, a la espalda, tenemos malos modales o hasta resistimos a nuestros hermanos en nuestro corazón. Sí, porque a veces resistimos en lo oculto. Sí. O sea, por frente... Todo lindo. Sonreímos. Pero por dentro... Pero por dentro, ojalá que te muera. Es muy de la naturaleza humana eso. Es muy de fingir para obtener un beneficio. ¿Sí? En cambio David era transparente. Él dijo, no, yo no me voy a pesar de que estaba fácil la cosa, ¿no? David se refirió a Saúl como mi señor, el ungido de Jehová. Mirá. David reconocía la unción que había sobre ese rey malo y prefirió vivir como fugitivo, esperando pacientemente al Señor, que actuar por su propia cuenta. ¿Cuánto tiempo estuvo David escondiéndose? Y varios años, sí. Más de 10 años, Casi. 12 años casi, ¿no? Casi Y 12 por años. eso escribió Los el Salmo 40, claro, ¿no? sí. Pacientemente esperé a Jehová y él oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, porque más de una oportunidad Estuvo en esa condición. David pensó que lo mataba. Claro. 2 veces se escapó con los filisteos. Mirá Fue como con el pueblo para enemigo. que se vaya con los enemigos. O Y sea, una porque vez se dijo, hizo pasar por loco también. sí, Que babiaba también para hacerlo. la primera vez para que no lo maten, porque se fue con la espada de Goliat, para peor. Que era el que había matado, se fue al pueblo de Goliat con la espada de Goliat. Prácticamente El como hincha de diciendo, River se metió ahí en la exacto, barra de la la Bombonera hinchada de con la- Boca a hacerle con la burla. remera. Entonces, y otra vez se halló gracia a los ojos del rey de los filisteos y se estaba preparando para la batalla contra Israel y casi tiene que ir a pelear contra Saúl y tener que matarlo. Pero ¿qué pasó? Y ahí intervino Dios. Claro. Y los príncipes le dijeron al rey Aquis, ¿qué hace este hebreo acá con nosotros? Oh, él es buenito. No, qué buenito ni buenito. A ver si se nos da vuelta en la mitad de la batalla. Y lo echaron. Y allá se fue David. Si no hubiera tenido que participar en la batalla contra Saúl. Contra su pueblo. Qué cosa, ¿no? Pero en su corazón él no quería hacer el mal.
Y cuando nosotros no queremos hacer el mal, Dios nos guarda. Amén. Porque vemos la mano protectora de Dios. Y manejando los hilos, Sí, cuando a sí, nosotros sí. se nos escapa. Sí, sí, como hablábamos hoy, ¿no? Que a Sí. veces vemos una, como decías, una alfombra y un dibujo, pero del lado de atrás se ven los hilos cómo están entrelazados. Entonces Dios fue entrelazando todas las cosas, porque ese fue un periodo de preparación de David. Porque también David, si uno lo mira y lee la historia, era también un hombre que tenía que aprender a no ser impetuoso, Sí. a ser un rey sabio, a ser un rey humilde. Entonces yo creo que toda esa fue la escuela, así como el desierto fue la escuela de Moisés. Yo creo que la persecución y el tener que vivir en las cuevas, yo les contaba a ellos que yo cuando estuve ahí en Engadi, en la zona donde habitó David en las cuevas, no se sabe, no dice el cartel, esta es la cueva de David, pero naturalmente hay, pero es un lugar que no hay agua. Justamente ahí en Engadi hay un manantial, hay lugares puntuales, pero está rodeado de todo un desierto espantoso. Y un hilito de agua que sale de la montaña, nada más. Y 10 metros de verde para acá, 10 metros de verde para el otro lado, nada más. Se acabó todo. Y allí tuvo que habitar. Habiendo vivido en el palacio y habiendo sido yerno del rey y teniendo por mujer a la hija del rey. Y se tuvo que dejarlo todo. Todo. Es un trato de Dios. ¿Sí? Es fuerte. ¿Eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, Dios prepara a sus siervos. ¿Y con qué temple? Mirá De lo que manera. tuvo que pasar para sacarlo, ¿no? Por algo Dios dijo que le gustaba el corazón de David. Aún después de muerto, Saúl él condenó al soldado que no tuvo temor de matar al rey. O sea, David lo condenó, ¿no? Sí, sí. No se gozó de la caída de Saúl, sino que lloró amargamente. Y no solo eso, sino que juzgó rectamente cuando mataran al hijo de Saúl, Isboset. Y también hizo misericordia del hijo de Jonathan, que había quedado vivo, mandó a buscar a Mefisboset y lo llevó a vivir al palacio del rey. Eso lo dice 2 Samuel 9, 6 al 7. Dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él le respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Qué cosa, ¿eh? Qué bárbaro. ¿Qué actitud? Porque él había hecho un pacto con Jonatán. Qué cosa. Y pues digo, el Salmo 15 lo escribe él. Y viste lo que dice, ¿no? Sí, sí. Ni aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, ¿no? O No, sea, no. como el hombre íntegro no va a ser No, por eso íntegro. tenía miedo de Mefiboset. Claro. Había dicho, este me mata. Mm. Porque era lo normal. Era la costumbre de la época. Sí, sí. Pero David es un tipo de Cristo, ¿no? Ujú. Un tipo del Señor Jesucristo que tuvo misericordia de nosotros, porque nosotros merecíamos Obviamente la muerte, la condenación, pero fue a la buscarnos. condenación. Inocente Pero el de su- Señor Me nos dio vida. me llama la atención, Alberto, cuando Simei le salió, ¿te acuerdas cuando huía de su hijo? Sí, sí. Le salió por el camino y estorbó mucho a Y lo David. insultó, lo Todo, maltrató. Sí. Y los guardias que llevaba a David le dijeron, nos deja, le cortamos la... No, dijo David. Perdón. Dios permitió eso, dice, ¿no? Pero después pasaron los años. Y David, antes de morir, llama a su hijo, Salomón, que iba a quedar en lugar de él, y le relata 3 casos. Y uno de los casos fue el de Simei. Y le dice, mirá, me pasó esto y esto con este hombre. Porque ¿qué vio David? A más allá de que lo perdonó y dijo, quizás Dios permite que él me esté haciendo esto. Y de verdad, que era un permiso por causa de una desobediencia. Bueno. Pero dice, cuando él estaba para morir, cuando le dice a Salomón, que Dios te conceda sabiduría cómo administrar este caso. Claro, porque era un traidor, Simei. Sí, Simei, sí. Entonces- Rebelde. Eso era no estar sujeto, o sea, se revela o la Exactamente. autoridad. Entonces, para que su hijo no tenga problema, porque la peor cosa que te puede pasar es que te rodee de traidores. Claro. Entonces, David, cuidándolo a su hijo Salomón, le marcó 2 o 3 personas Sí. que... Y bueno, y resulta que ¿se acuerdan, no? Lo que pasó con Simei, que lo llama Salomón y le dice, mirá, mi papá tuvo un tema con vos, así, así. Yo dice, lo único que te voy a decir es esto. El día que vos salgas de esta tierra, o sea, de la tierra, yo te mato. Así le dijo Salomón. Y un día se le escaparon los animales y él lo fue a buscar. Lo puso a prueba.
Se enteró David. Te digo, David no, Salomón. Y lo mató. Porque el que es rebelde no soporta la prueba. Qué bárbaro. No soporta obedecer. Es tremendo la que es la naturaleza rebelde que portamos todo en la carne, ¿no? Porque la peor cosa que le podés decir a un rebelde es no haga algo. Peor. Porque claro, vos fíjate que este hombre pendía su vida de eso. Sí. Y sin embargo se fue a buscar los animales. Valoró más los animales que su vida. Entonces vemos ejemplos de desastres, ¿no? Por la rebeldía, pero también vemos en medio de gente rebelde personas obedientes, como David, como las personas que estaban con David. O sea, hubo gente obediente, siempre hubo y habrá personas que tienen el corazón dispuesto a obedecer a Dios, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué texto habíamos leído nosotros? Esta es el 2 de Samuel 9. 2 de Samuel 9, 6 al 7. Cuando David fue ungido, era un muchacho de menos de 20 años y recién a los 30 años llegó a ocupar la posición que Dios le había dado. Y en parte. Claro, porque primero fue Judá y luego sobre todo Israel, pero pasaron 7 años más. Pero que él supo esperar para que en todo se glorificara el nombre del Señor. Y así fue como su obra y su casa quedó estable para siempre, porque de su familia salió el que llamaban el Hijo de David, nuestro querido Salvador, que es Rey para siempre. Aleluya. O sea, tuvo una recompensa esa obediencia, ¿no? Sí, es importante es que cuando siempre somos obedientes. Cómo marcamos una eternidad en la repercusión. descendencia, ¿no? Sí. Y cómo la rebeldía o la obediencia de los padres marca a los hijos, a los nietos, a las generaciones subsiguientes, ¿no? Sí. A veces uno dice, bueno, no pasa nada, me la aguanto yo, pero no nos damos cuenta que eso se transfiere. Sí. Es importante que nos dediquemos al Señor y que le sirvamos siempre y en todo lo que Él nos pida, pero debemos hacerlo siempre sin contienda, ni murmuraciones, sin levantar nuestra mano para tomar una posición en la iglesia, sino esperando el tiempo de Dios y siendo obediente en todo a las autoridades. De esa manera, la bendición de Dios reposará siempre sobre nuestras vidas y seremos de uso útil al Señor, dispuesto a toda buena obra, como dice 2 de Timoteo 2, 21. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y ahí Pablo está hablando antes de personas rebeldes. Le dice, vos apartate, Timoteo, de estas personas. Claro. Porque el que anda con rebelde termina rebelándose. Sí. Pero tienen una postura como la de Diótrefe, ¿no? Que está bien. Exactamente. Un hombre que está en tercera de Juan, claro. que también era un hombre que le gustaba tener el primer lugar, dice Juan, y gobernaba. Pero, pastor, no sé si te parece, pero realmente hoy hay muchos hombres que hacen esto en la iglesia, ¿no? Que se ponen por su cuenta, que no esperan el tiempo de Dios. Dicen tener un llamado de Dios y como no son reconocidos o no ocupan el lugar o no le dan lo que ellos pretenden, como muchas veces deciden irse y ponerse por su cuenta, ¿no? Claro. Qué error es ese, ¿no, pastor? Tremendo. El otro día me hacían acordar, no sé si él o Seba, uno de los dos, de que estábamos ahí, no sé si tomando algo, ahí en la sala de ministerio, y un muchacho que se caracterizaba por tener ciertos talentos o don, me hacía acordar él, que yo no me olvidé, se me escapó ese detalle, que quería que yo le reconozca a un ministerio. Claro, sí. O sea, no, yo creo que Dios te pone o te pone el llamado y vos agradás a Dios. Y la iglesia lo único que hace es reconocer lo que el Señor ya puso. Ahora que vos te quieras presentar o demandar algo, ya ahí estamos en otra esfera. Yo lamentablemente he visto varios hermanos que estaban con nosotros y justamente porque quizás ellos entendieron que no se los reconocía, se fueron. Así no mismo también. Pero, perdóname Juan, pero no prosperaron, ¿eh? No. O como muchos ponen que no comparten la visión, ¿no? Y bueno, a veces esa es la visión y entendemos que el mandamiento de Dios es sujetarte a las autoridades. Y obviamente la gran comisión, digamos, ¿no? Porque a veces uno quiere hacer tanto alarde de cuál es la visión, qué visión. No, el problema siempre está, ¿sabes qué, Juan? En los puestos de autoridad. Nadie se pelea por acomodar la silla,
por limpiar, por hacer cosas. No, todos quieren tener la manija. El punto principal es ese. Generalmente, yo por lo menos lo que veo es eso, que la mayoría luchan por un lugar de autoridad. Que es lo que justo hablamos hoy con el tema de la presidencia. No, que ninguno se dice no, mejor no, sino que todos quieren agarrar el mejor lugar. No? Y no estando preparados, o sea, no preparándose para hacer esa tarea bien, sino que ellos quieren tener el poder nomás. Después, ¿qué van a hacer? Ni saben qué van a hacer. Por eso muchos presidentes pobres terminan haciendo cosas incorrectas, porque no están preparados. Porque realmente para presidir un país, ¿no? Yo muchas veces escucho, no, porque tendría que haber un pastor ahí, el presidente, pero un pastor capaz que puede llevar adelante una congregación, pero no llevar adelante una congregación no lleva adelante un país. No, nada que ver. Es diametralmente opuesto. Nada que ver. Sabemos, ¿no? Nada que ver. Capaz que puede ser muy buen pastor y ser un desastre como presidente. Claro. Porque para eso tiene que haber un llamado y una preparación. Cosa que antes se hacía. Y hoy, lamentablemente, no se hace. Y como la gente vota sin mirar realmente qué cualidades tienen, ¿no? Eligen por la cara o eligen por el partido y no eligen por la calidad de la persona, ¿no es cierto? Se hace por amiguismo, por compañerismo. O porque los padres eran del mismo partido. Sí, o porque el padre era inteligente, pero el hecho de que el padre sea inteligente no quiere decir que el hijo lo sea. Claro. No solamente lo veo en la presidencia, lo veo yo en el servicio penitenciario también, que ocurre eso. Que muchos llegan a puestos de autoridad, pero no están preparados. Y eso produce consecuencias malas. Sí, seguramente. Porque los gobernantes no se dan cuenta que influyen sobre la gente, para bien o para mal. Claro. Entonces, David fue un rey que por tener un corazón humilde y tener un corazón dedicado a Dios, fue una bendición para la nación de Israel. Toda la nación de Israel prosperó y floreció como nunca antes y nunca más. Israel llegó a estar como en la época de David. Porque nosotros hablamos de Salomón, de la riqueza y todo, pero Salomón heredó todo de su papá. Obvio, le dejó todo preparado. Él no hizo nada. Nada, no. Salomón heredó todo el dinero para hacer el templo y heredó todo en paz. Todos los enemigos se habían convertido en amigos. Y hubo paz. Hasta que Salomón se dispuso a hacer lo malo. Y cuando empezó a hacer lo malo, Dios levantó su mano y otra vez vinieron los enemigos. Pero el que trajo la paz, el que trajo la bendición, no fue Salomón. Por eso en Israel, David, el nombre de David es mucho más importante que el nombre de Salomón. Sí. ¿Conociste la estrella de David? Sí, estuve en la tumba. Tremendo. Sí. Y cómo los israelitas lo tienen en alta estima a David, ¿no? Por eso te digo, a pesar de que Salomón fue más famoso por su riqueza, por su sabiduría, pero el que edificó, el que puso el cimiento para que Salomón fuese lo que fue el padre. Fue el padre, sí. Y de hecho, en los proverbios que él escribe, él dice que su padre le enseñó. Claro. Consejos de su padre y de su madre. ¿Y quién era el padre de Salomón? Era David. Claro. Entonces, qué bendición, ¿no? Cuando hay un corazón humillado, obediente, las consecuencias. Amén. Así es. Antes de seguir, vamos a mencionar algunos saluditos que tenemos. Bueno. Dale. De algunos hermanos tenemos a Cristina Maidana, pone Dios los bendiga, hermanos. Juana Esther Ponce dice el Señor los bendiga. Tomás Tolosa nos manda saludos. Y tenemos también a Adriana Verónica Lisa, dice Dios los bendiga y gracias por sus oraciones a favor de mi familia. Abrazo grande. Dios los bendiga. Así que mandamos saludos a todos los que están ahí. Amén. ¿Seguimos? Seguimos. La iglesia no solo tiene necesidad de obrero, sino que estos sean sujetos y conozcan por experiencia el principio de la autoridad. Solamente pueden ser autoridad los que se someten a la autoridad. Esto es asunto, es sumamente serio. Es necesario que quitemos todas las raíces de rebelión de dentro de nosotros. Es absolutamente necesario que nos sometamos a la autoridad antes de ejercer autoridad. La iglesia existe por causa de la obediencia. No son los débiles los que perjudican la obra, sino
Los rebeldes, ¿eh? Muy bien, leemos ahí, segunda de Tesalonicenses 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Y Romanos 16:17 dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Como Pablo exalta la obediencia de los romanos, pero también les advierte que los rebeldes no sirven al Señor. Que tengan cuidado, que se aparten, que lo señalen, ¿no? Si queremos la bendición y el crecimiento para la iglesia, debemos mirar para que a nuestro corazón no le pase como a Can o a María o a los príncipes de Israel, ¿no? Y qué poco se predica de esto, ¿no? Sí, se habla mucho de la unción, y se habla mucho de la obra, y se habla mucho de los dones, se habla mucho de eso, ¿no? Que vos tenés que tener esto. Pero no se habla mucho de que tenemos que estar sujetos. Bajo autoridad. Bajo autoridad. Y no importa lo que la autoridad sea. Sabiendo que la obediencia trae bendición, ¿no? Dice la palabra. Sí, y se dice como muletilla, pues yo lo he escuchado, no, la obediencia trae bendición, pero después no se profundiza en todos estos ejemplos. Pues yo estoy seguro que la mayoría de los cristianos no conocen de Cam, ni de Abiú, ni de Datán, Abirán y Coré. Son historias que no son muy conocidas. Todo el mundo conoce, bueno, a David sí, pero después lo sacás de Moisés, de David, de Abraham y nos vemos. De las novelas de Telefe ya quedaron ahí, no sigue más el hilo. Qué bueno. Vamos. La obediencia del Hijo y cómo establece Dios su reino, ¿no? Cuando habla de la obediencia del Hijo se refiere al Señor Jesús, ¿no? Y leemos acá. 2:5 al 11. Dice así. Sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Y este pasaje de Filipenses se divide en dos partes, podemos decir, ¿no? Del 5 al 7. Que es donde deja la forma de Dios y se hace hombre. Eso. Pero después del 8 al 11 vemos la otra parte, ¿no? Se hizo siervo hasta lo sumo, se humilló hasta como la muerte. Hombre y en esa condición hasta lo más bajo, ¿no? Exacto. Más allá. Muerte de cruz, que era la más deplorable de todas. Bueno, entonces aquí vemos que el Señor se humilló 2 veces, dijimos. Primero se despojó en su condición de Dios y se hizo hombre como nosotros. Y luego se humilló como hombre hasta esa condición más baja. Cuando Jesús anduvo por esta tierra, se había despojado tanto de su condición de Dios que nadie lo conoció verdaderamente a no ser por una revelación. Qué tremendo es esto, ¿no? Y da Isaías 53:3. Dice, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Tremendo, Amén. ¿no? Sí. Y Mateo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y esto muchas veces no se entiende cuando leemos los evangelios, por eso mucha gente se asombra de palabras que dijo Jesús y actitudes, porque dicen, ¿cómo? Si Jesús era Dios, ¿por qué hacía estas cosas? Bueno, porque cuando Jesús estuvo acá en la tierra, no estaba en condición de Dios,
Estaba en condición de hombre igual que nosotros. Sí, sí. Se hizo tan, pero tan semejante a nosotros, que por eso la gente no lo conoció. Tremendo. Porque aún los más cercanos, Sí, no. no, aún sus propios hermanos, Andrés, en su casa, Sí, sí. No lo recuerdo. no lo reconocían. Aún María, después de haber tenido las experiencias que tuvo, cuando de grande los hermanos la convencieron de que Jesús estaba loco, y se fue a buscarlo a Jesús juntamente con sus hermanos. O sea, porque ya habían pasado muchos años y bueno, y el corazón de María temía por su amado hijo Jesús, Sí. y le dijeron, ¿lo van a matar? No, y salió corriendo. Y cuando lo fueron a buscar a Jesús, Jesús ni los atendió. Le dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como Jesús gobernó bien sus sentimientos, ¿no? No se dejó arrastrar. Y no mezcló, digamos. No. Porque lo que más nos pasa a nosotros es cuando se nos mezcla la parte almática, entra. ¿Sí? Y más la familia. Sí. La parte familiar es tremenda como mueve nuestros corazones de una manera extraordinaria. Pero Jesús mantuvo el equilibrio, porque él sabía quién era y cuál era su plan acá. Por ¿no? eso dice que Jesús, en condición de siervo, él se sometió voluntariamente a la autoridad de Dios. O sea, en San Juan 14:28. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Bueno, Amén. esta frase, el Padre es mayor que yo, A veces malinterpretada. Bueno, de ahí se toman algunos grupos que se llaman pseudo cristianos que dicen, ve, Jesús no era Dios. Acá dice que no. Acá dice que el Padre era mayor y que él es menor. Entonces no entienden cuando Jesús se humanó, la Claro. humillación de Cristo. ¿Y por qué? ¿Para qué era necesario eso? Ahora lo vamos a mirar a Amén. medida que vemos el texto, ¿no? Amén. Dice allí, el Hijo comienza a manifestar el reino de Dios. El Padre es el símbolo de la autoridad y el Hijo símbolo de la obediencia. Ahí está. Para eso vino Claro. Jesús como hijo obediente. Amén. Porque alguien tenía que hacer ese papel. Porque justo hablamos, ¿no?, que desde ese entonces nadie en la humanidad había obedecido como Cristo. Claro, nadie había obedecido completamente. Nadie. Nadie. ¿Qué dice? Todos nos descarriamos como ovejas, Todos. nos fuimos. Aún los ángeles. Hubo un grupo de ángeles que no guardaron su dignidad, que abandonaron su morada, que se rebelaron contra Dios. O sea, no hubo obediencia absoluta. Me gusta como lo manifiesta el texto de Hebreos, ¿no? Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Bueno, ese es otro texto difícil, porque decir, Claro. ¿cómo? Si Jesús es Dios y sabe todo, ¿cómo es que aprendió obediencia? Entonces, no, pero Jesús aprendió a obedecer en condición de hombre. Porque Sí. una cosa es obedecer en condición de Dios, que no te afecta absolutamente nada, y otra cosa es estar en condición de hombre, claro. donde te maltratan, te escupen, te aborrecen. Dios no sufre esas cosas en el cielo, porque no llegan al cielo. Allá no. Pero acá es la pasión. pero- y él vino en esa condición. Bueno, para padecer. y en Hebreos 12 dice que los vituperios y el odio y toda la bronca de los hombres contra Dios, que no pueden llegar a Dios, Fueron manifiestos. cuando Él se manifestó como Dios acá en la tierra, entonces fueron sobre Él. Claro. Y Él sufrió todo el desprecio y todo el aborrecimiento de los corazones humanos. Y qué bien que lo revela Isaías 53. ¿no? Claro. Qué bárbaro. Por eso, pero era necesario que Él, en esa condición de desventaja, diríamos nosotros, Sí. porque todos somos, queremos obedecer cuando todo está bien. Bueno, voy a obedecer a Dios, voy a servir a Dios. Te tiran una maceta por la cabeza, che, vamos, no era para tanto, haya paz. Es fácil obedecer cuando todo está bien, pero Jesús obedeció en medio de un conflicto que nadie tuvo, nadie, ningún ser Ahora, humano llegó. Yo digo, Alberto, me viene a la mente cuando te escucho hablar cuando Jesús fue tentado por Satanás, ¿no? Porque una de las tentaciones, bueno, le dice, tírate, que va a mandar. Tus Y ángeles. Jesús tenía que vencer como humano. Y la ley de gravedad dice que todo lo que pesa más que el aire se viene para abajo.
Y Jesús sabiendo, porque bueno, él era Dios en cierta forma, pero él tenía que vencer como humano. Y entonces la palabra fue la que en ese momento lo sostuvo, ¿no? Sí. Aparte, el fin de esto dice, ¿no? Que el gozo puesto delante, él sufrió todo eso. Bueno, porque él conocía las profecías. Jesús conocía la palabra. Amén. Porque no es que Jesús se sabía toda la Biblia de memoria cuando era un bebé. No es que nació Jesús y salió del vientre de la madre y dijo, Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. No. Él tuvo que ser instruido en las Escrituras. Tuvo que aprenderla. A los 12 años estaba hablando con los sacerdotes cuando se le desapareció al padre de la madre. No estaba jugando un picadito, no estaba en el videojuego. No. Estaba hablando de la palabra y preguntándole a los maestros de la Biblia de Israel. Amén. Y cuando María y José lo quisieron reprender, le dijo, no saben que en los negocios de mi padre tengo que estar. O sea, Jesús se instruyó. Y cuando él abre el rollo de Isaías, en Lucas 4, en la sinagoga de Nazaret, te das cuenta que él sabía perfectamente dónde estaba el texto que quería leer. Porque un rollo no tenía versículo ni capítulo. Vos tenías que saber exactamente, en semejante escritura, dónde estaba la palabra. Y él leyó exactamente lo que tenía que leer y paró exactamente donde tenía que parar. Un conocimiento extraordinario de la escritura. Porque se instruyó, Amén. se dedicó. Se preparó. Sigue diciendo, pero Cristo tuvo que aprender a obedecer en condición de hombre, ya que esto era algo nuevo para él. Pero desde la niñez se hizo obediente en todo. Ahí está el texto, San Lucas, ¿no? 2, 48 al 50 y el 52. Dice, cuando le vieron los padres, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo, ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y también dice en el texto que se le sujetó a ellos. No le dijo, no, yo me quedo, ustedes no saben nada, yo me quedo acá. No, porque eran sus padres. Y un mandamiento es obedecer a nuestros padres. Amén. Antes de venir a la tierra, el Hijo compartió la autoridad y la gloria del Padre. San Juan 17:5. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué tremendo, porque aquí revela que él era desde la era eternidad. Dios. Claro. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice Juan 1:1. Amén. Ahí Juan claramente dice que Jesús era Dios. Amén. Igual que el Padre. Amén. Pero obedeció y se despojó. Amén. Pero cuando descendió, adoptó la posición de súbdito, hecho semejante a los hombres. Adoptó la condición de un esclavo, sujetándose a debilidad, aceptando las limitaciones humanas, y en esta condición se hizo obediente hasta la muerte. Ahora, si Cristo fue obediente de tal manera, y si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, ¿no deberíamos nosotros también tener esta obediencia? Deberíamos. Amén. O sea, es fruto del Espíritu. Amén. O sea, el Espíritu tiene que producir en nosotros esa obediencia. Amén. Pero para que el Espíritu produzca la obediencia, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Amén. Como lo hizo Jesús. El que conoce al Padre y al Hijo, conoce la autoridad y la obediencia. En el mundo, esto no se conoce, pero en la casa de Dios debería manifestarse. Sí. Hebreos 5:9. 5:8. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y el 9 dice... No, el 5:8. El 5:8, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? Eso porque dice, que fue lo que justo hablamos también, ¿no? Que, o sea, por lo que padeció, aprendió obediencia. Que fue lo que hablamos, ¿no? Que cuando uno viene el camino del Señor, obviamente viene creyendo, pero luego uno tiene que desarrollar esa obediencia a Dios para entender bajo qué autoridad está, y ahí vienen las pruebas. No es para tirar la toalla y decir no, sino el 9 dice, para poder entender. Aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Exacto. Porque no solamente es la fe,
sino es la obediencia a la fe. Ahora lo vamos claro, a ver. Está bueno eso, más porque adelante. no es una cosa sin la otra, eso está bueno. Claro, y hoy se hace mucho énfasis en la fe Pero- y poco énfasis en la obediencia. Entonces tenemos mucha gente que cree, pero no manifiesta. Entonces la fe de esas personas no es real, no es genuina. Es lo que Porque habla como Santiago. hablábamos, exacto, de Claro. los demonios. Sí. Los demonios creen, Ven y tiemblan, pero no obedecen. o sea, ellos saben que Dios existe. Claro. Ellos estuvieron en el cielo, es más, conocen a Jesús, le decían, hijo de David, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y Jesús le decía, cállese la boca, porque lo mostraban quién era. O sea, ¿conocen o no conocen? Conoce. ¿Pero obedecen? ¿No? ¿Qué diferencia hay en la obediencia? Ahí está el secreto. Y es lo que dice Santiago, ¿viste? Que la fe sin obras, o sea, el obrar es andar como Dios manda, que en su palabra que Que La andemos. fue- verdadera fe produce en nosotros que hagamos cosas. Amén. ¿no? Por eso ahí en Hebreos 11, todos por la fe hicieron Y algo. claro, claro. No es, la fe no es estar sentado esperando que me caiga algo del cielo. No, eso no es la fe verdadera. La fe verdadera es Sí, claro. creer a lo que Dios me dice y hacerlo. Amén. Ahora, Alberto, qué interesante, porque cuando decís esto, me viene esta otra parte, es decir, el que realmente creyó en Dios y Dios está en él, le da el espíritu de vida. La vida en el espíritu recobra esa vida que estaba antes muerta en delitos y pecados. Y siempre que el espíritu habita en nosotros, nos va a mantener activo. Por eso Pablo utilizaba siempre la palabra andad, porque el que anda en el espíritu no está quieto. No. Todo Pero lo que hay tiene- algo, pastor. No solamente tengo que tener fe para tener vida, tengo que tener un encuentro con la autoridad de Dios para Amén. ser obediente, porque Amén. son dos cosas distintas. Exactamente. Por medio de la fe yo recibo vida. Amén. Pero cuando yo me encuentro con la autoridad de Dios, Ahí recibo. ahí aprendo a obedecer. Porque Amén. para aprender a obedecer me tengo que encontrar con la autoridad. Amén. Por eso, ¿cuándo aprenden a obedecer los chicos? Cuando los padres le muestran, le marcan la Los autoridad. límites. Si no le marcan los límites, ¿cómo es vas a ver como- el chico? Es como hablábamos la reunión anterior de el apóstol Pablo. Cuando se encontró con Jesús, se encontró con la autoridad. ¿Quién eres y qué quieres que yo haga? Y ahí comenzó a Y ahí- obedecer. amén. Y obedeció, como dijimos, no a gente jerarca como él, viste, sino que a uno que vino, que Dios lo mandó, que no eran... O sea, No, y no solamente eso, Bueno. sino después Dios lo mandó a lugares tremendos Claro. y a circunstancias difíciles, y él nunca se rebeló. No dijo, uy, no, yo no sirvo más a Dios porque se me hundió el barco, porque me picó la víbora, o porque me apedrearon. No, él le daba para adelante, porque él había conocido la autoridad. Y él era un ministro, y la palabra ministro justamente significa alguien enviado por el rey. amén. O sea, él entendía que su autoridad máxima era Dios y que él tenía que ser obediente. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Claro, cuando se presentó frente a Agripa, que él dijo, no fui rebelde A la visión a la celestial. visión celestial. Sí. Qué tremendo. Aún también ¿no? cuando tienen la reunión ahí en Hechos que dicen, no, vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer al hombre, ¿no? También ponen esa pauta. Sí, Ellos sí, que eso le tienen esa dijo reunión. Pedro a los gobernantes de Israel cuando le querían obligar a que no prediquen. No predica. Entonces Pedro le dice, no, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, Amén. porque nosotros estamos sujetos a una autoridad superior. Una cosa es someterse a la autoridad y otra cosa es hacer lo que nos mandan. Amén. Someterse quiere decir que yo no desprecio la autoridad, no me burlo de la autoridad. No digo, no, vos no tenés nada que ver con... Pero con todo respeto, no podemos obedecer cuando nos mandan a desobedecer a Dios. Claro. Así es. Vengan las consecuencias que vengan. Porque ellos le dijeron, bueno, si ustedes hacen eso, los vamos a perseguir, los vamos a castigar. Bueno, Bienvenido sea Dios. Ahora, tremendo, porque Santiago con qué claridad dice, ¿no? Someteos pues a Dios, A Dios. y resistid al diablo y vivirá de vosotros. O sea, si no estoy sometido, pero el sometimiento total es solamente es a Dios. Amén, amén. A los hombres sí coinciden con la voluntad de Dios. Amén. Si no, no. Sí, no, claro. Porque muchas personas, un padre, por ejemplo, puede decirle a su hijo, qué sé yo, anda a comprarme droga. Y ahí el hijo no está, no tiene por qué obedecer a su padre. Claro. Si el hijo es cristiano y no quiere hacer lo malo, no tiene por qué. Y el padre le puede decir, pero yo soy tu autoridad. Sí, pero en este caso yo tengo que obedecer a Dios antes que los hombres. Sí. Lógico que siempre que manifestemos obediencia a Dios delante de una autoridad rebelde,
porque la autoridad está puesta por Dios para hacer lo bueno. Siempre que la autoridad haga lo malo, nos va a perseguir, cuando nosotros querramos hacer lo bueno. Es automático. ¿Qué cosa? Es automático, Pero pastor. es porque los espíritus desencontrados. Exactamente, porque el mundo yace bajo el maligno. Claro. Y detrás de las autoridades, ¿quién está? No, Detrás del príncipe de Persia, ¿quién estaba? Lo leímos. Sí. Detrás del rey de Babilonia, ¿quién estaba? Detrás del príncipe de Grecia hay un ángel que estaba peleando contra Miguel y contra Gabriel. O sea, vemos que hay potestades. también. En Apocalipsis vemos que hay ángeles que están ahí retenidos y que son sueltos e incitan a los gobernantes de la tierra a la guerra. Entonces vemos todo el mundo espiritual. Entonces utilizan personas rebeldes. Que en medio de eso se encontró Daniel, lo cual él, con paso esto, no, él estaba bajo autoridad, pero cuando le dijeron adorar la estatua, cuando le dijeron esto, dijo no, hasta ahí. Exacto. Daniel sufro las consecuencias por no se ser. le prohibieron orar. Y él siguió orando. Sí. Y a los 3 jóvenes que estaban con él, les quisieron obligar a adorar una estatua. Y ellos dijeron, no, ni se molesten en tocar la música, apague el grabador, porque no vamos a obedecer. No, y no. Y Dios nos puede librar, y si no nos libra, vamos al horno de fuego, pero a la estatua no la vamos a adorar. O al foso de leones, si no. ¿Sí? Y fue Daniel al foso de los Qué leones. seguridad. Qué seguridad. Qué Pero lindo, eso qué es un hermoso. corazón Amén. que se encontró con la autoridad. Con la autoridad. Que sabe que Dios no solamente es su amigo, el que lo cuida, el que lo guarda, sino es su autoridad. Y hoy se habla mucho de eso. No, Dios me ama, Dios me cuida, pero nos olvidamos que yo tuve un encuentro con la autoridad de mi papá cuando no sé qué le contesté. ¿Y qué pasó ahí, Alberto? Y me dieron un cachetazo que Vino. nunca, la única vez que me pegó. Mirá vos, mirá Sí. vos. Pero, Única y Pero se última. nota, primera y última. Primera y última. Pero aprendí, con lo que padecía, aprendí la obediencia. Nunca más. No sé, sinceramente, qué barbaridad le contesté. Pero se nota que fue una palabra muy desubicada. Entonces mi papá tuvo el amor de ubicarme. de ubicarte. No, y está Le bien. habrá dolido como papá. Por pero, supuesto, obviamente. ¿cómo no le va a doler? Creo que le dolió más que a mí. Claro. Pero ese choque con la autoridad lo necesitamos. Amén. Si no, vamos a hacer un desastre, vamos a hacer una plaga. Si no, como dice Porque el problema está en la naturaleza del hombre caído, ¿no? O sea, se revela. Sí, sí, sí. el hijo consentido. Sí. Avergüenza al padre. Y en el inconsciente traemos todo tenemos que ser corregido, ¿viste? Bueno, vos fíjate que no hay escuela para hacer lo malo. Eso se aprende solo. Claro. Todas las cosas son para hacer cosas buenas, no hay facultad de ladrones, ni de estafadores, ni de secuestradores. Voy a hacer un curso de secuestrador. Para eso se hace maña y se hacen planes estratégicos. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo llevamos en nuestra naturaleza caída. Pero por naturaleza nueva, ahora somos hijos de Dios y podemos obedecer. Eso es lo que tenemos que marcar. Que nosotros, por tener una vida nueva, podemos obedecer. Tenemos que disponer nuestro corazón, pero lo podemos hacer. El mundo no puede, porque está esclavo, está cautivo a la voluntad del diablo. Escapen del lazo del diablo, dice Pablo. Sí. Que escapen, porque están cautivos. A voluntad de Dios. Entonces nosotros ya no estamos más cautivos. Gloria a Dios. Solamente que tenemos que aplicar nuestra voluntad a la obediencia. A la obediencia. Amén. Por eso dice aquí, ¿no? la lectura, entre nosotros es frecuente que se pregunte, ¿por qué debo obedecer? Ya que tanto él como yo somos hermanos. O sea, es la pregunta que se hace. ¿Por qué tengo que obedecer? Pero nosotros no deberíamos hacer ese tipo de preguntas. Solo Cristo estaba en condición de decirlo y no lo dijo. O sea, fue tan sujeto a la voluntad de Dios que dice que cayó, enmudeció, no abrió su boca. Vino Pedro y le dijo, ahí dicen que tenemos que pagar el impuesto al templo. ¿Y qué le dijo eso? Bueno. No, piquete. No. Es más, le dijo, ¿el hijo paga impuesto en la casa del padre? No. Y bueno, y es la casa de mi papá. Yo soy el dueño de la casa. Claro. ¿A mí me quieren cobrar impuestos? Sí, bueno, andá y pagale. Jesús tenía derecho a no pagar, así era el dueño. Claro. ¿Quién era, de quién era la casa? El Señor. De Dios. ¿Y quién era él? Dios. Entonces, por eso le dijo a Pedro, mirá que yo soy el dueño de la casa, pero para que no se ofendan,
para no darle motivo, porque Jesús quería no solamente ser obediente, sino mostrar que era obediente. Él no tuvo ningún problema. Y qué bueno que decís eso, ¿no? Porque mucho, a veces, últimamente surgía eso, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque obviamente uno dice por debilidad del otro hermano, uno se abstiene por obediencia. Pero ¿por qué? Pero bueno, qué buen ejemplo das esto de Cristo, ¿no? Es típico de los chicos cuando empiezan a hacer, ¿y por qué? ¿Y por qué? Claro, ¿Por qué tengo que hacer esto? claro. ¿Por qué? Sí, vienen las preguntas, ¿no? Dice, y si tenemos este pensamiento, arriba, que Dios nos dé este mismo sentir, ¿no? Sería bueno. Que En Filipenses 2. Claro, de 2:5 en adelante, ¿no? Que quiere decir poner la mente o pensar en, ¿no? O sea, que podamos estar con ese pensamiento. Que hubo también en Cristo. Si tenemos este pensamiento obediente, no va a haber contiendas, ni nadie se va a sentir superior, sino vamos a estimar a los hermanos como superiores a nosotros y nos vamos a preocupar por las necesidades de las personas que vamos a ministrar y no por nuestros propios intereses. Y da la cita bíblica, Filipenses 2, 3 y 4. Primera de Pedro 4:1 también está bueno. Dice, nada hagáis por contienda, Filipenses 2:3, o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No dice que no nos ocupemos, pero que nos ocupemos de los otros también, como nos ocupamos de nosotros. Amén. Así es. Por causa de esta actitud de Cristo, Dios lo levantó hasta la máxima posición de autoridad. Dios levanta al humilde. ¿Queremos que Dios nos levante? Seamos obedientes en todo. Cristo recibió por esto una posición, Señor, que es Kyrios, ¿no? Y su nombre superior a todos, Jesús o Jesucristo, no el enviado, ¿no? El obediente. Cuando Dios concibió el plan de crear el universo, hubo un acuerdo para que el Padre fuera autoridad. Pero sin alguien que obedezca no hay autoridad. Ahora, dos clases de seres iban a ser creados: los ángeles, espíritus, y los hombres, almas vivientes. Pero Dios ya sabía de la rebelión que iba a producir, así que el Hijo tomó el lugar de la obediencia, ¿no es cierto?, para llevarnos nuevamente o recobrar, porque el pecado nos separó de Dios, y el Hijo vino a padecer para reconciliarnos luego con Dios por medio de y para establecer el reino. El reino, exactamente. Porque no hay reino si el rey no reina. Si no hay quien le obedezca, ¿qué reino? Claro. Amén, así es. Yo soy el rey de Argentina. Van para allá, van todos para el otro lado. ¿Qué reino? ¿Qué reino? No reino nada. Bueno, pero Cristo vino obviamente a cumplir eso. Por eso hablaba del reino de Dios. Y nos enseñó a orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino. Y tuyo es el reino. La oración empieza con el reino y termina con el reino. Amén. El reino de Dios. El reino. Porque el reino de Dios se estableció cuando vino Cristo, porque por primera vez había alguien que obedecía en todo. Qué bueno. En condición de hombre. Claro. Entonces, por eso dice, cuando se cumplió el tiempo, Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Como un judío más. Claro. No fue un judío especial. Un judío común y corriente. Uno más de los israelitas. Amén. Si bien fue profetizado muchos años antes, con precisiones, ¿no? Pero cuando viene como uno más, casi muchos nadie no se daban cuenta. Pero ¿por qué no creyeron a la palabra, Andrés? Amén. Porque la palabra estaba escrito, inclusive el tiempo. Si hubieran contado el tiempo que Daniel le dejó escrito de las 70 semanas de Daniel, ellos tendrían que haber mirado las 70 semanas, haber mirado las señales que hizo, de dónde vino, dónde nació, hijo de quién era, su descendencia, y tenía que haber dicho, coincide todo, Claro. es el Mesías. Es todo. Ahora, qué cosa, ¿no? Porque por ahí ellos cumplieron un montón de costumbres y se le escapó la bolita en lo más importante. No, que Dios no me guarde. ¿No? Colaron el mosquito Claro. y se tragaron el camello. Claro. Lo dijo tan claro Jesús. Pero qué tremendo, qué bárbaro. Se quedaron con las pequeñeces y perdieron lo más importante. Por eso Jesús le dijo, hipócrita, saben discernir los días. Miran en el horizonte y dicen, mañana va a llover. No, mañana va a ser buen día. Y no saben discernir los tiempos.
Si conocieses el tiempo de tu visitación. No, eso fue tremendo. Eso fue tremendo. Jesús lloró. Sí. Yo estuve en el lugar donde Jesús lloró. Ahí, porque se ve toda la ciudad. Cuando vos llegás a Jerusalén, como llegás desde lo alto, ves toda la ciudad. Y ahí Jesús miró toda la ciudad y dijo, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a los pollitos? Y no quisiste. Y ahora la hora estás oculta. Por eso cuando iba camino a la cruz, a ser clavado allá arriba, porque llevaba la cruz, las mujeres lloraban por él. Y él le dijo, no lloren por mí. Claro. Si él estaba obedeciendo. Lloren por ustedes, por sus hijos, por la rebeldía. Ellos fueron los que dijeron, no queremos que reine sobre nosotros. Lloren por ustedes, por lo que le va a venir por causa de todo esto. Qué triste, ¿no? Porque ellas lloraban por Jesús. Y quizás en el lloro de Jesús él podía ver la caída de Jerusalén en el 70. ¿no? Y si lo profetizó. Él veía eso. Y No todo, solamente todo. la caída, 1900 años perseguido, pastor. Toda la historia. Todo sí, disperso en Toda la todo historia. el mundo. Hasta hace poco, ¿cuánto? 4 millones de judíos mató Hitler, ¿o no? Sí, fácil. Entonces, no era solamente eso. Jesús pudo ver todo el padecimiento del pueblo. Y lo que falta Lo que por falta. venir todavía. Entonces, vemos que Jesús se dolió. Pero cuando una persona está en rebelión, Qué difícil, ¿no? Sí, ¿Cómo le endurece el corazón la rebeldía? sí, sí. Qué tremendo. Bueno, el Hijo vino como una criatura a establecer el reino. Obedeciendo en todo, se puso de nuestro lado como nuestro representante. Y si él fallaba, nosotros no teníamos salida. Pero él venció. Amén. Qué importante, ¿no? Aleluya. Qué responsabilidad, hoy hablábamos, ¿no? Sí. Pendía la salvación de Último De minuto, toda la último humanidad recurso. a través de todos los tiempos y edades, ¿no? Pero bueno, La única forma de volver al cielo que tenía Cristo era siendo obediente en todas las cosas que tuvo que pasar. Por este motivo, Dios le hizo Señor. Qué bueno, ¿no? Porque si bien él vino como obediente y como esclavo, como siervo, pero luego de la resurrección, él ya viene como Señor, ya ahora no es más ese... el ¿no? Padre le dio una autoridad autoridad. de ser juez, Amén, porque Él va a juzgar. amén. Él va a ser el que va a juzgar a los seres humanos. No va a ser un ángel, porque el juez es el Padre. Pero el Padre, eso se ve en Apocalipsis 5, cuando el Padre le entrega el rollo al Hijo. Vale. Amén. Ahí el Padre le está diciendo, tomá, Ahora vos sí. tenés Sí. que hacerte cargo de todo el proceso, porque la ruptura de los 7 sellos del rollo de Apocalipsis capítulo 5 es el fin. Cuando se rompe el último sello, se termina la restauración de todas las cosas. Viene Cristo. Amén. Entonces, el Padre le da al Hijo. Y no había quien abra los sellos y solucione el problema. Solamente el Cordero. Porque apareció como un Cordero inmolado, ¿no? Amén. Y dijo, el Cordero es digno. Es digno. ¿Y cómo obtuvo esa dignidad? Porque se humilló Amén. hasta lo máximo. Fue obediente hasta la última letra. Amén. Ni una letra va a pasar de la palabra, se va a cumplir toda. Gloria a Dios. Cumplió Gloria a con Dios. todo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué maravilloso Salvador que tenemos. Gloria a Dios. Amén. Tremendo. Cuando volvió al cielo, fue el mismo Padre que lo levantó de los muertos y le dio el título de Señor. Ahí encontramos esa palabra, que recordemos que eso significa, a través de todos los tiempos, la palabra Señor es mi dueño, ¿no? Amo, soberano, Claro, va más allá. Dueño. Mi dueño, claro. Por eso el apóstol Pablo coloca a Jesús como el modelo de siervo, ¿no? Segunda de Timoteo 2, 8 al 10. le dice Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, Amén. hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Gloria. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén. Como Pablo estaba reproduciendo la obediencia de Cristo. Porque él dice, yo soporto todo esto por amor, porque él podía haberse ido en libertad, haber dicho, no, yo no predico mal el evangelio. Cargado, ábrame la puerta, chao, me Renuncia a mi arrepiento, fe. me arrepiento de todo lo que dije, chao, me voy. No.
por predicar el Evangelio, por cumplir el plan de Dios, por extender el reino, porque era para llevar el Evangelio a las personas que estaban perdidas. Sí. Pablo dio todo por los perdidos, como lo hizo el Señor. O sea, como en Pablo se reprodujo, y en nosotros también se va a reproducir, de la misma manera, porque se tiene que producir. Amén. Porque el espíritu que habitaba en Pablo es el mismo espíritu que habita en nosotros. Amén. Porque él soportó todos los sufrimientos por obedecer a Dios, dice, ¿no? Y da otras citas bíblicas ahí, Primera de Pedro 2, Primera de Pedro 2:20 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Tremendo, ¿eh? Como Pedro tenía claro que así como padeció, nosotros. Y en el capítulo 3, verso 8, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas si también alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Por qué mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Tremenda la palabra de Pedro, ¿eh? Pedro también tenía eso. No solamente Pablo. ¿Y cómo terminaron, no? Es que por causa de estar sujeto a la voluntad de Dios, pagaron ambos con sus propias vidas. Sí, dieron sus vidas. Amén. Bueno, sigamos. 5:8, ¿no? Ya lo leímos. Sí. Así que dice que Jesús aprendió la obediencia por lo que padeció. Cuando tenemos que pasar por el sufrimiento y permanecemos fieles a Dios, es cuando nuestra obediencia es real. Ahí sí, ¿ves? Hay una prueba. Ahí tenemos fruto. Amén. Ya no es una teoría. No, es algo práctico, es algo vivido, ¿no? Y entonces somos útiles para la obra del Señor, porque eso te trae una madurez. No nos volvemos atrás, claro. No dejamos abandonada la obra, porque muchos obreros se sienten mal y abandonan la obra. Sí. Y lo dice, el apóstol Pedro dice esto ahí en el capítulo 1, no sé si de primera o de segunda, ¿no? Que dice que el que no tiene estas cosas es ocioso, ¿no? Sí, tiene la vista corta, todo eso, ¿no? Bueno, sin ante cualquier sufrimiento nos revelamos, si revelamos es porque tenemos un corazón duro. O sea, si pasamos por un sufrimiento y nos rebelamos, es corazón. Bueno, eso le pasó a Israel en el desierto. Sí. Se endureció. Ahora yo digo, qué cosa, ¿no? Porque con la claridad que tenemos nosotros de todo lo que el Antiguo Testamento nos habla, es como que si lográramos entender para ponerlo por práctica, pero también entendemos que no está en nuestra fuerza. Es solamente por el poder de Dios. Claro, en nosotros, ¿no?
Sin ante cualquier sufrimiento nos rebelamos es porque tenemos un corazón duro. Entonces el sufrimiento no se apartará de nosotros hasta que aprendamos a ablandar nuestro corazón. Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué sencillo que lo hacía el Señor, ¿no? Dice, ¿Quieren descansar? Sí, aprendan de mí. 5 pasos efectivos para descansar a la noche. Dice, Sí, tomate un Valium. los que son vagos, cómodos o amantes a los placeres no están capacitados para ser siervos. ¿Cómo? fieles. Repita. A ver. Sí, los que son vagos, cómodos y amantes de los placeres no están capacitados para ser siervos fieles. ¿No? Yo que quería pasarla bien. No. Mateo Que el Señor nos 13:20 ayude, dice... Porque Alberto, sabemos que Dios no llama a los vagos, Dios llama a las personas que están ocupadas a su servicio. Porque Dios, dice, Jesús pudo decir, mi Padre trabaja y yo trabajo. Sí. Sí, el texto. No, sí, ahí viene, ¿no? Mateo 13:29. 13:20. 13:29 tengo yo acá arriba. 11:29. 11:29. Estamos, ahí está. Mateo 11:29, vamos. Ya lo leímos eso, ahora vamos a 13:20. 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. El 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahí Mateo 13:20. Y 21. 21. O sea, es la parábola del sembrador. Claro. Y la semilla que fue sembrada en tierra dura, entre pedregales. No pudo. No soporta la aflicción. Claro. Cuando está todo bien, ¿Por qué me pasa esto, no? Si hago todo bien, ¿por Claro. qué me pasa esto? ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y bueno, a muchos les pasa así, ¿Sabes qué a mí me pasó? seguro. Cuando yo me accidenté la mano, yo siendo pibe le decía a Dios, ¿por qué a mí? Y Claro. Dios me dijo, ¿y por qué a vos no? Mira, Y me hizo ver que... Y yo nunca más volví a preguntar por qué a mí. Porque aprendí esa lección. Pero la tuve que pasar. gracias a Dios que Dios nos enseña, ¿no? Que en momentos que deberían ser para mal, Dios los transforma. Para ver. Cuando nos humillamos, Amén. Dios transforma ese momento que es para hacer cualquier cosa mala en algo bueno, ¿no? Qué lindo, qué Pero, poder que tiene Dios. Maravilloso. Y ahí la expresión es preciosa. Aprendamos a obedecer en el sufrimiento. Sí, ahí está Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La gente pensaba que el que estaba mal era Jesús, porque claro, si lo había rechazado los sacerdotes, o sea, los jueces de Israel dijeron, este hombre es un blasfemo. Entonces la gente, ¿a quién le creyó? Ay, A los jueces de Israel. Entonces decían, ahí está, ¿ves que eso es castigo de Dios por hablar mal? Miren cómo está, terminó muerto. Qué cosa, ¿no? Qué error. y ese hablar mal se multiplicó por todo el mundo. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero bueno, gracias a Dios que se nos ha revelado la cruz, porque esto se tiene que revelar. Gloria a Dios. Sí. Es por revelación. Es por el Espíritu. Dice que la cruz se entiende por el Espíritu. Si no es por el Espíritu, para el hombre natural es locura. Es locura, claro. Pero para nosotros es poder de Dios. Gloria a Dios. La salvación hace que las personas se vuelvan obedientes y tengan gozo. Si tan solo buscamos el gozo, seremos siempre niños espirituales. Qué importante esto también, pastor. Que está bien que cuando somos niños, como todo niño, se lo trate con algodón y todo, pero vos no le podés dejar al niño en esa condición, porque en vez de transformarlo en un niño capacitado, Como persona. como claro. persona, inclusive vos ves los chicos que a lo mejor se crían sin tanto calor y sin tanta ropa, son más sanos que aquellos que están todo el día abrigados al lado de la estufa. O sea, en vez de desarrollar anticuerpos. exacto, en vez de desarrollar fortaleza, desarrollan debilidad. Entonces, si nosotros solamente queremos pasarla bien y pasarla bien y pasarla bien, vamos a quedar ahí niñitos espirituales, no vamos a prosperar en nuestra obra al Señor, ¿no? Qué lástima. Porque este es el tiempo que Dios nos da a nosotros. Amén. 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 Dios nos salva para que obedezcamos su voluntad. San Juan 15, 10 y 11. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor.
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Tomá. Y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido o completo. Entonces, mirá, Jesús dice, ¿cómo pone su obediencia? ¿Cómo mezcla la obediencia con el amor? Dice, permanezco en su amor. ¿Cómo permanezco en el amor de Dios? Obedeciéndole. Si me amáis, guardá mis mandamientos. Porque a veces separamos el amor con la obediencia. No. Yo amo a Dios, aunque no lo obedezca, pero ay, no sabe cuánto le amo al Señor. Soy rebelde, pero amo tanto a Dios. ¿Cómo nos engañamos nosotros mismos? El Señor nos y la verdad no está en nosotros, ¿no? Sí. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Cristo nos da de su propia vida, para que por medio de ella seamos obedientes, despojándonos del viejo hombre desobediente. Tremendo. Tremendo. Hay unos saluditos más que... Hay unos saluditos más. Sí. Vamos con unos saluditos. Porque ya estamos llegando sobre la Ya hora y no estamos sé llegando. si arrancar en ese punto y dejarlo para la semana. Creo Pero que qué bueno. lindo la charla, muy buena. Sí. Tenemos, vamos ¿qué con dice? los saludos. Tenemos a Santiago Daniel, dice, tremendo todo lo que hablan, estos detalles me enamoran más de Jesús, bendiciones. Noemí Carballo, bendiciones hermanos. Karina Giacomelli dice, buenas noches, Dios los bendiga. Después tenemos a Mari Lu, dice, Dios los bendiga, pastor. Marcelo Lucio Sena dice, Dios los bendiga mucho. Delicias Katy dice, Dios los bendiga hermanos. Dios te bendiga. Y Contreras Lucas dice, saludos desde Sierra, la 2, módulo 14, los siga bendiciendo. Amén. Y bueno, Dios debe los ser frío bendiga. allá, ¿no? Hace. Hace. Pero el fuego del Espíritu Amén. no se apague el fuego. Amén. Así que si querés leemos un pedacito. Sí, no hay problema. Y después arrancamos de vuelta desde ahí. Amén. Sí, Porque sí. sigue el mismo tema. El mismo tema, sí, sí, sí. ¿Cómo se establece el reino de Dios? El reino de Dios. Y da una cita bíblica de Hechos 5:32. Sí, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Qué importante punto, ¿no? Qué hermoso texto, porque cómo incluye, ¿no? O sea, Por un lado, Pablo en Gálatas dice, ¿cómo recibieron el Espíritu? ¿Por hacer algo No. o por fe? o por oír con fe. Por fe, Por ahí fe. está la fe. Y acá está la obediencia. La ¿Ves cómo obediencia. está la fe y la obediencia? Las dos cosas. Es como la vía del tren, Sí. ¿viste? Que si no, el tren es tremendo, la fuerza que Sí. tiene el tren. Pero vos le quitas esos dos rieles. No, No sirve para descarrila. nada. Claro, y así es esto, ¿no? La fe y la obediencia deben ir Sí, sí, sí. acompañadas. No se pueden separar. Porque es como el poxipol. Si vos decís, no, yo ¿para qué voy a gastar los dos pomos? Voy a usar una sola nomás. No pega No nada. pega. Y aún, Claro, y tiene aún que mezclar. muchas veces pasa, ¿no? Que uno se cruza con personas y pasa que dice, yo tengo fe, pero se encuentran trabadas en situaciones Sí. y entendemos que es por causa de desobediencia. Sí, Después falta O al de revés. total. O Al revés. dicen, no, yo le obedezco a Dios, pero no creen. No creo. Y no pasa nada. O sea, las dos cosas. Porque es una sinergia. La sinergia es una mezcla de dos cosas que producen algo más fuerte. Por ejemplo, cuando se mezcla el estaño y el bronce. Cuando se mezcla el estaño y el cobre, se produce el bronce. El bronce. Y el bronce es más fuerte que el cobre y que el estaño. Claro. O sea, es una mezcla de dos sustancias que producen algo más fuerte. Entonces, la mezcla de la fe y la obediencia, ahí se manifiesta el poder de Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Es algo que a veces no nos damos cuenta, pero está Claro. bien claro establecido. Sí, está, o sea, Sí, pero es que- como hablamos de esto, ¿no? Se revela espiritualmente, no es algo que uno puede encontrarlo fácilmente, ¿no? Si No. en una búsqueda espiritual Pero, sí, de que pero- agradar a Dios uno lo encuentra. Claro, y qué bueno que cuando vayamos a la oración ante el Señor podamos meditar en esto, Sí. decir, Señor, ¿cómo estoy en obediencia? Revélame tú, Y ayúdame. dame, Claro. ayúdame a hacer, dame fuerza para tener un poder ser espíritu obediente. correcto Sí, sí, delante de ti. porque el Espíritu Santo viene para eso, Amén. para darnos el poder. Ujú. Pero Dios me da el poder, pero yo tengo que el querer Claro. hacerlo. ¿No Amén. es cierto? Porque es como yo decir, bueno, una agujereadora tiene poder para agujerear, Sí. pero yo tengo que tomarla y Claro, aplicarla, porque claro. si no, la agujereadora sola no funciona. Es poderosa, hace una obra, pero si yo no estoy dispuesto, entonces ahí es donde el hombre y Dios se juntan
Y nosotros somos colaboradores de Dios. Porque también, viste, no, Dios lo hace todo. No. Y yo quedo pancho acá. No, o yo hago todo y estoy reemplazando a Dios. No, es Dios obrando conmigo. Amén. Porque Dios no anula mi voluntad. Es el diablo el que anula mi voluntad. Es el diablo el que posee las personas. Es el diablo el que confunde. Dios no. Dios me da una mente clara y me da libertad para que yo tome mi voluntad y decida voluntariamente obedecer a Dios. Amén. Así funciona. Amén. Porque Dios nos ha hecho libre. Sí. ¿Libre para qué? Para chiflar y cantar nomás. No. Y qué interesante, ¿no? Porque cuando escucho que decís esto, también podemos decir que los ángeles anhelan hacer la obra que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Ellos lo ven y no tienen esta oportunidad que nosotros como hijos de Dios tenemos, que el Señor nos ayude. Porque los ángeles no saben lo que es el arrepentimiento. Porque los ángeles que pecaron no tuvieron posibilidad de arrepentirse. Y los otros no saben lo que es pecar. No saben lo que es estar lejos de Dios. En cambio nosotros pasamos de muerte a vida. Éramos rebeldes, contumaces, perdidos. Y ahora estamos en la presencia de Dios. Solamente el ser humano puede experimentar. El ángel no lo ve, pero no lo entiende por experiencia, porque los demonios aborrecen. Y los otros se admiran. Sí, es verdad. Pero ninguno de los dos tiene la experiencia que nosotros tenemos. Claro. Así es. De haber pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Y Bueno. digamos Por acá, eso dice primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene No. la vida. Y mismo Juan dice, hemos pasado de muerte a vida. Amén. Hemos pasado de muerte a vida. Muerte. Estábamos en Entonces- tiniebla, estábamos lejos, estábamos ciegos, pero ahora vemos la y luz. justo digamos, misericordia así en el de Dios. caso de ustedes que ya vienen varios años en el camino, ¿no? Cuando uno siente, a veces pasa, ¿no? Uno dice, siento ese silencio de Dios. El mejor camino es la obediencia. Es la Amén. obediencia. Amén. ¿No? ¿Qué estoy haciendo que no debo hacer? ¿O que no estoy haciendo que tengo que hacer? ¿No? Es fácil. Bueno es meditar en nuestro corazón, ¿no? Y no no ser tan rebelde como Jonás, que recién al tercer día que tuvo en el pez, ahí se arrepintió. Tardó, ¿eh? Así es. Duro de matar. Muy bien. Tenemos un último saludo. Ahí Sí. Lucas Farías pone un abrazo, Luquita. hermanos. Bendiciones. Así bueno. Listo. Hermosa palabra, todavía queda bastante todavía por Gracias, seguir meditando. Jesús. Andrés, Dios te bendiga a todos. haz mis una oración, hermanos. Andrés. Sí, cómo no. Antes de Vamos a despedirnos. despedirnos con una oración. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por esta oportunidad. Esta palabra nos deleita, esta palabra, Señor, alienta nuestro corazón, nos enamora de ti. Señor, tú eres bueno y eres grande en misericordia. Pero también, Padre, podemos entender hoy que solamente obedeciendo tu palabra, no solo creyendo, sino obedeciendo tu palabra en todas las cosas, la bendición está garantizada, la eternidad está garantizada, la vida victoriosa está garantizada. Señor, y no solo en el tiempo presente, Señor, sino también podemos trascender sobre lo eterno y sobre toda nuestra herencia. Permítenos vivir como a ti te agrada. Por amor de tu nombre, esfuerza nuestros corazones, Padre, y permite que cada uno de nosotros ponga lo mejor de sí para agradarte en todo lo que emprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Saludos. Saludos. Dios Un abrazo grande para todos. Próximo Hasta martes. el próximo martes A las 8. de A la las noche. 8 nos vemos En nuevamente. vivo y en directo. En vivo y directo. Un abrazo Dios los virtual. bendiga. Bendiciones. Amén.